Las células natural killer representan aproximadamente el 15% de los linfocitos totales en las personas sanas. A diferencia de los linfocitos T, se las clasifica dentro de los componentes de la inmunidad innata o natural al carecer de receptores clonotípicos específicos para un determinado antígeno. Su acción radica en la existencia en su membrana de unos receptores activadores KAR que reconocen diferentes ligandos, mayoritariamente de origen viral y bacteriano, y cuya unión a los KAR activa la capacidad citotóxica de las NK. Hay que destacar que entre estos KAR existe un receptor para el fragmento FC de la IgG. Las NK también poseen en su membrana receptores inhibidores llamados KIR, cuyo ligando son las moléculas de HLA de clase I. Los linfocitos T son el tipo mayoritario en el recuento normal de linfocitos de la sangre. Su marcador típico es el receptor de la célula T, RCT o en inglés TCR, presente en todos los linfocitos T y cuya función es reconocer antígenos presentados por moléculas del sistema HLA. Junto al RCT se encuentra la molécula CD3, traductora de la primera señal de activación del linfocito T. Además, los linfocitos T presentan en su membrana múltiples receptores, entre los que debemos conocer principalmente el CD4, con afinidad por las moléculas de HLA de clase 2, y el CD8, afín a las moléculas de HLA de clase 1. Funcionalmente, los linfocitos T se dividen en dos tipos: citotóxicos y colaboradores. Las células B o linfocitos B presentan en su membrana como receptor antigénico el RCB, receptor de la célula B, que no es más que la inmunoglobulina de membrana, y por lo tanto el receptor capaz de reconocer antígenos en el linfocito B. Al igual que el linfocito T presentaba el CD3 asociado a RCT para transducir la señal de activación, el linfocito B presenta la molécula CD19 junto al RCB para iniciar las señales de activación de la célula. Tras activarse los LB, proliferan pasando una parte de ellos a ser células plasmáticas, producen grandes cantidades de inmunoglobulinas solubles y otras se van a convertir en linfocitos B memoria, encargados de las respuestas inmunológicas secundarias, más rápidas y eficaces. El complejo principal de histocompatibilidad, CPH, recibe en la especie humana el nombre específico de HLA, antígenos leucocitarios humanos. Aunque estas moléculas fueron descubiertas a raíz de la experimentación con los primeros injertos cutáneos entre ratones y la aparición del fenómeno de rechazo, su función fisiológica es la presentación de antígenos proteicos al receptor RCT de los linfocitos T. Se diferencian principalmente dos tipos de moléculas de HLA, las de clase 1 y las de clase 2. Esta diferenciación entre las dos clases se establece por criterios estructurales y funcionales, así como de su presencia en diferentes tipos celulares. Las moléculas de clase 1 están presentes en la membrana de todas las células nucleadas del organismo, mientras que las moléculas de clase 2 solo aparecen en algunos tipos celulares, aquellos con capacidad fagocítica, células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, y de forma inducida tras la activación en los linfocitos T. Las moléculas HLA de clase 1 presentan péptidos de origen endógeno, es decir, productos de la síntesis proteica de la misma célula que lo presenta. Realiza, por lo tanto, una especie de control de calidad interno de la célula. Mientras esa célula no sufra una transformación tumoral o una infección intracelular, no presentarán nada extraño en sus moléculas de clase 1 y los linfocitos T no las reconocerán. Las moléculas de clase 2 presentan péptidos exógenos, proteínas provenientes de la fagocitosis.
Existen tres genes principales que codifican moléculas HLA de clase 1. Estos genes son HLA-A, HLA-B y HLA-C, y constituyen los llamados HLA de clase 1 clásicos. Los principales genes de HLA de clase 2 son HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Todos los genes de HLA se localizan en el brazo corto del cromosoma 6p. Como ya hemos mencionado anteriormente, las moléculas HLA de clase 1 presentan péptidos de origen endógenos, es decir, de la síntesis celular. Debemos destacar que en el caso de los antígenos virales también son presentados por estas moléculas HLA de clase 1. Para entenderlo, observamos en esta imagen cómo el virus utiliza, mediante la introducción de su material genético en el núcleo de la célula a la que infecta, su maquinaria de síntesis de proteínas. Es decir, la célula va a fabricar las proteínas del virus como si fueran propias y por lo tanto las presentará en clase 1. En el caso de los péptidos presentados por clase 2, provienen del exterior celular. En la imagen observamos cómo un macrófago es capaz de endocitar un cuerpo externo a él y mediante la formación de fagolisosoma degradarlo y presentarlo en forma de péptidos en clase 2 a los linfocitos T-CD4. Denominamos sinapsis a la interacción que se produce entre dos células. Cuando una de estas células es el linfocito T, hablamos específicamente de sinapsis inmunológica. En ella interactúan múltiples receptores de ambas células, entre los que destacan el RCT, HLA, CD28, B7 y otras señales de activación que veremos detenidamente más adelante. Cuando se produce la sinapsis inmunológica, vamos a obtener una respuesta dicotómica, es decir, la activación o la no activación del linfocito T. Este resultado final dependerá de dos factores principalmente. El primero es que el RCT reconozca algún antígeno presentado en el HLA de la célula con la que está contactando, y la segunda es que se den las señales de activación necesarias. Estas señales de activación necesarias para el linfocito T son, en primer lugar, la desencadenada por la molécula CD3, primera señal de activación, y posteriormente, pero igualmente necesaria, la producida por la interacción de B7, CD80/CD86 del linfocito T con CD28 de la célula presentadora de antígeno. Las inmunoglobulinas presentes en la sangre del recién nacido son casi en su totalidad IgG provenientes de la madre a través de la placenta. El feto es capaz de comenzar a sintetizar sus inmunoglobulinas propias desde el 7º mes de vida fetal, es decir, 2 meses antes del nacimiento a término. El orden en que empieza a sintetizarlas sigue un cronograma, como observamos en la imagen. En primer lugar es capaz de sintetizar IgM, posteriormente IgG y más adelante IgA. Se considera que a los 6 meses de edad el niño ha alcanzado niveles de inmunoglobulinas propias adecuados y que los de la madre ya han desaparecido prácticamente. La IgA es producida por las células plasmáticas tanto en su forma monomérica como dimérica. La IgA es la clase de inmunoglobulina más abundante en las mucosas y secreciones. Es secretada gracias a que las células epiteliales tienen en su base unos receptores que unen la IgA dimérica circulante, la internalizan y posteriormente la secretan. De esta forma la IgA de la sangre es mayoritariamente monomérica y la de las secreciones dimérica. Los monómeros de IgA se unen entre sí por una proteína llamada cadena J, CJ, formando así dímeros. Esta CJ es sintetizada por la célula plasmática, al igual que la inmunoglobulina. La IgA dimérica, que además ha sido secretada, posee el llamado componente secretor, CS. El CS es un fragmento del receptor basal de la célula epitelial y tiene como función proteger a la IgA de las mucosas de la acción de enzimas proteolíticas. Las diferentes clases de inmunoglobulinas se diferencian por sus cadenas pesadas.
Algunas cadenas pesadas pueden presentar cierta variabilidad, permitiendo la existencia de subclases. Este es el caso de la IgG y la IgA. Funcionalmente, las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas presentan diferencias. Como se observa en la tabla, en términos generales, la inmunoglobulina más eficaz es la IgG, y de todas ellas la IgG1. Sin embargo, existen excepciones que debemos destacar. La IgE es la única capaz de activar a los mastocitos. Y por otra parte, la más eficaz activando el complemento por la vía clásica es la IgM. En el uso de anticuerpos como arma terapéutica, especialmente como inmunosupresores, el principal problema que surgía en la práctica clínica era la disminución progresiva de su efecto. Esto se debía principalmente a que el sistema inmune del paciente al que se le administraban estos anticuerpos era capaz de inmunizarse, es decir, de formar anticuerpos frente a ellos, antianticuerpos. Este fenómeno se producía ya que los anticuerpos utilizados en los primeros tiempos de estas terapias no eran de origen humano, eran xenogénicas y por lo tanto estructuralmente diferentes a las inmunoglobulinas humanas y capaces de producir inmunización. La tecnología en este campo ha evolucionado hacia la humanización de estos anticuerpos para evitar la generación de respuestas inmunes frente a ellos y por lo tanto la pérdida de su eficacia. La causa más frecuente de pérdida del injerto renal es la aparición de los fenómenos de rechazo. Este se produce cuando el sistema inmune del receptor reconoce como extraño al órgano trasplantado. La clasificación del rechazo se basa en primer término en su momento de aparición, que está en relación directa con el mecanismo inmunológico productor. El rechazo hiperagudo se debe a la presencia de anticuerpos preformados en la sangre del receptor frente a algo presente en las células del donante, generalmente frente a proteínas del sistema HLA. Se previene con la realización de la prueba cruzada pretrasplante. El rechazo agudo está mediado por una respuesta inmune de tipo celular, linfocito T. Disponemos de los fármacos inmunodepresores como arma terapéutica. En el rechazo crónico, aquel que se produce más a largo plazo, se observa tanto un componente de inmunidad celular y humoral. Además de los criterios clínicos para la clasificación del rechazo, también se observan datos anatomopatológicos característicos. En el rechazo hiperagudo, tras la fijación de los anticuerpos a las células endoteliales del injerto, se produce la activación del complemento. En la biopsia podemos observar mediante técnicas de inmunohistoquímica fragmentos de la activación de la cascada del complemento, concretamente el C4b. En el rechazo agudo, al ser mediado por una respuesta inmune celular, se observa un infiltrado inflamatorio. En el rechazo crónico, la lesión anatomopatológica más característica es una ateromatosis progresiva acelerada. Entrando en más detalle en el mecanismo del rechazo hiperagudo, recordamos que se debía a la existencia de anticuerpos preformados en la sangre del receptor frente a proteínas presentes en las células del donante. Los más frecuentes son anticuerpos frente a moléculas HLA. Para inmunizarnos y formar anticuerpos frente a proteínas HLA distintas a las nuestras, debemos haber entrado en contacto con ellas. Por eso existen factores de riesgo para ser portador de anticuerpos anti-HLA, como son las transfusiones sanguíneas, los trasplantes previos, los partos. En todo trasplante renal es obligatoria la realización de la prueba cruzada donante-receptor pretrasplante, donde se enfrentan in vitro células del donante frente a sangre del receptor. La posterior observación de mortalidad celular al microscopio da como resultado una prueba cruzada positiva, que invalida totalmente la realización de ese trasplante. Hemos comentado anteriormente que para que se produjera la activación completa de los linfocitos T, era necesaria una segunda señal o señal de coestimulación desencadenada por la interacción de los receptores B7/CD28. Si esta segunda señal no se produce,
Habiendo tenido lugar el reconocimiento del antígeno y la primera señal, el linfocito T entra en un estado de activación incompleta conocido como anergia. Los linfocitos T que entran en anergia son eliminados por apoptosis. De esta forma se considera que la anergia es un mecanismo de tolerancia periférica de los linfocitos T. Tanto las formas adquiridas como las hereditarias del angioedema se originan por deficiencia de C1 inhibidor, exceso de bradictinina. El angioedema aparece al confluir grandes pápulas situadas bajo la superficie de la piel. Se localiza especialmente alrededor de los ojos y labios. En las formas graves también pueden afectarse otras zonas del cuerpo como cuello, manos, pies y laringe. Se trata de un proceso que afecta la musculatura y permeabilidad de los vasos sanguíneos. Clínica. Los episodios son esporádicos y se asocian a estrés y esfuerzos intensos. Son más severos durante la adolescencia. No hay eritema ni prurito, al contrario que sucede con una reacción alérgica. El edema es sistémico, puede causar cólicos intestinales y obstrucción de las vías aéreas. Tratamiento: anabolizantes proteicos y plasma fresco, en las crisis. La respuesta independiente de células T o timo independiente es producida principalmente por la incapacidad de los linfocitos B para internalizar y procesar antígenos polisacáridos. De esta forma no podrán ser presentados a los linfocitos T en el contexto de moléculas HLA de clase 2. La interacción entre el linfocito T y el B es fundamental para que se produzca la diferenciación de estos a células plasmáticas y linfocitos B memoria, y el cambio de clase de la inmunoglobulina. El sistema del complemento es una cascada de activación enzimática en la que intervienen más de 30 proteínas séricas. Forma parte de la inmunidad innata. Su finalidad es producir la lisis bacteriana o celular mediante la formación final de una estructura denominada complejo de ataque a la membrana, CAM, o en inglés MAC, por la unión de los componentes C5b, C6, C7, C8 y C9. Este CAM se fija en la pared bacteriana, sobre la que forma poros, por lo que la bacteria pierde su homeostasis y muere. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que son solubles a 37 grados y precipitan en frío, 4 grados. Esta precipitación es reversible. Se redisuelve a 37 grados. Clínica. Las crioglobulinas pueden precipitar y formar complejos que obstruyen los vasos sanguíneos pequeños. En las zonas del cuerpo expuestas a bajas temperaturas, cara y las manos. Aparecen en la sangre de pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, virus de la hepatitis C positivos y en pacientes con mieloma múltiples. En cuanto a su isotipo, puede ser IgG e IgM. Entre los linfocitos T colaboradores se encuentran los llamados TH3, caracterizados por ser funcionalmente supresores o reguladores de la inmunidad celular y humoral, debido a que al activarse sintetizan principalmente citoquinas antiinflamatorias, siendo las principales la IL-10 y el TGF-beta. Anteriormente hemos citado la capacidad fagocítica de algunas células que van a expresar moléculas de HLA de clase 2 en su membrana. Entre esas células incluíamos a los macrófagos. En este momento nos vamos a detener más en detalle en los receptores que presentan estas células y que hacen posible su capacidad fagocítica. Receptores de manosa. Lectina que se une a la manosa de las glucoproteínas de las paredes de las células procariotas. Eucariotas AC-siálico y N-acetilgalactosamina. Receptores basureros, scavenger. Se unen a lipoproteínas acetiladas u oxidadas, células muertas. Receptores tipo TOL, LPS gram negativo. Peptidoglucano, gram positivo. Receptores para la FC de las inmunoglobulinas. Median la opsonización. Denominamos anticuerpos naturales a aquellos que poseen todos los individuos de una especie sin necesidad de sensibilización previa. Son fundamentalmente de la clase IgM, rara vez IgG2.
Son producidos por un tipo especial de linfocitos, B1, sin necesidad de colaboración TH-T independientes. Ejemplos: anticándida, anti-isohemaglutininas, AB0, anti-antígenos animales. Los genes del sistema HLA se heredan de forma autosómica codominante, es decir, que en la membrana celular se expresan los productos de ambos alelos del gen, el de origen materno y el de origen paterno. La relación de antígenos expresados por un individuo se denomina genotipo HLA, exceptuando los raros casos en los que se produce recombinación genética entre cromosomas homólogos en la meiosis. Los genes se heredan en bloque, haplotipos, es decir, se transmiten en bloque los alelos de los genes HLA de un mismo cromosoma. Inmunodeficiencia primaria muy rara, debida a un defecto en la producción del anión superóxido por la enzima NADPH oxidasa. Esta enzima es un trímero donde cada cadena peptídica está codificada por un gen diferente. Enfermedad con heterogeneidad de locus. 2/3 de los casos ligados al cromosoma X, citocromo B558, y 1/3 son autosómicos recesivos. Los hallazgos clínicos que presentan son infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes, ya en las primeras etapas de la infancia. Las infecciones no se controlan por los neutrófilos y pueden dar lugar a la formación de granulomas. Los enfermos con EGC no sufren infecciones con bacterias catalasa negativa. El diagnóstico se realiza con la prueba del nitroazul de tetrazoilo, NBT, y la bioquimioluminiscencia. El único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Las inmunodeficiencias primarias de linfocitos T son también conocidas como inmunodeficiencias combinadas severas, ya que una disfunción en los LT va a conllevar la mala función de los LB, teniendo clínicamente los pacientes afectos infecciones típicas de inmunodeficiencias celulares, pero también humorales. Dentro de las IDCS, inmunodeficiencias combinadas severas, se encuentra la IDCS, ligada al X, o también llamado defecto en la cadena gamma común del receptor de la interleuquina 2. Por otra parte están otras IDCS cuya herencia no está ligada al cromosoma X. Los escasos linfocitos T del injerto destruyen las células del hospedador y atacan tanto al sistema inmune como al resto de los tejidos. Aparece solamente cuando se cumplen estas tres condiciones: trasplante de órganos entre personas no histocompatibles. El receptor está fuertemente inmunodeprimido. En el órgano trasplantado existen linfocitos T vivos y funcionales. El único trasplante en el que se cumplen las tres condiciones es el de médula ósea y parcialmente el de intestino. La enfermedad de injerto contra huésped, en función de su presentación clínica, se clasifica en aguda, si aparece en los primeros 3 meses tras el trasplante, o crónica, si lo hace posteriormente a los 3 meses, o si siendo de comienzo agudo, se prolonga tras los 3 meses. El hallazgo clínico más frecuente es el RAS cutáneo. En un paciente que ha sufrido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, debemos sospechar EICH, enfermedad injerto contra huésped, ante la aparición de esta erupción cutánea. Otros hallazgos característicos de la EICH son el desarrollo de bronquiolitis obliterante y diarrea por mucositis intestinal. En el diagnóstico de las inmunodeficiencias, el tipo de microorganismo que produce las infecciones nos debe orientar hacia la identificación del componente inmunológico que está alterado. Así son típicas las infecciones por bacterias extracelulares en las deficiencias humorales, por bacterias encapsuladas en los déficits del complemento, por gérmenes de crecimiento intracelular, principalmente virus y micobacterias, en las deficiencias celulares, y finalmente por gérmenes catalasa positivos en los defectos de la fagocitosis. También la presentación clínica, edad de aparición, infecciones, patología autoinmune, etc., nos dirigen hacia el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria. En las IDE,
inmunodeficiencias humorales, predominan las infecciones ORL y pulmonares. En los déficits celulares, infecciones virales, candidiasis y oportunistas. En el complemento, meningitis de repetición y fenómenos autoinmunes. Y en la fagocitosis, infecciones piógenas cutáneas de repetición. Se origina por un defecto congénito en el desarrollo embrionario de la tercera y cuarta bolsas faríngeas que resulta en aplasia o hipoplasia severa del desarrollo del timo y de las glándulas paratiroides. Algunos niños afectados que padecen una forma parcial del síndrome no sufren excesivas infecciones y crecen normalmente sin requerir tratamiento. Otros más afectados se parecen a los pacientes con IDCV en su susceptibilidad a infecciones por patógenos oportunistas, virushongos y Pneumocystis carinii, y a enfermedad de injerto contra huésped por transfusiones no irradiadas. Los casos severos se tratan con trasplante de timo fetal de donantes idénticos. Hels y Combs realizaron la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad estableciendo 4 tipos, en los que podemos clasificar las enfermedades de etiología inmunológica. El tipo 1 comprende los fenómenos mediados por la IgE, como los fenómenos alérgicos. El tipo 2 se refiere a los fenómenos mediados por anticuerpos citotóxicos, los que activan el complemento. El tipo 3 son las enfermedades producidas por inmunocomplejos, glomerulonefritis, etc. Y finalmente el tipo 4, las desarrolladas por la inmunidad celular, linfocitos T. El trasplante se puede clasificar en función del origen de la pareja donante-receptor. Hablamos de trasplante xenogénico cuando el donante y el receptor son de especies diferentes. Trasplante alogénico cuando pertenecen a la misma especie pero son individuos genéticamente diferentes. Trasplante singénico cuando son de la misma especie y además genéticamente idénticos. El trasplante autólogo es aquel en el que el donante y el receptor son el mismo individuo. Los linfocitos colaboradores o cooperadores tipo Th1 se caracterizan por poner en marcha respuestas de tipo celular, es decir, por activar principalmente a los linfocitos T citotóxicos y a las células NK. Esta activación la realizan principalmente porque al activarse, los Th1 ponen en marcha su síntesis masiva de las interleuquinas IL-2, IL-12 y del interferón gamma. Los linfocitos colaboradores tipo Th2 activan respuestas humorales al actuar las interleuquinas que producen IL-4, IL-5 e IL-6 sobre los linfocitos B y las células plasmáticas. Las células Th3 inhiben respuestas, tanto Th1 como Th2. Profundas deficiencias en la función de linfocitos T y B. Las infecciones persistentes por organismos oportunistas como Candida albicans, Pneumocystis carinii, virus varicela zoster, sarampión, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y bacilo de Calmette-Guerin provocan la muerte de los niños afectados. Los niños afectos no son capaces de rechazar tejidos extraños y pueden sufrir enfermedad de injerto contra huésped al ser transfundidos con productos sanguíneos no irradiados. Los linfocitos T no responden a la estimulación con mitógenos. Aunque los orígenes genéticos de este síndrome son diversos, un 60% de los individuos estudiados tenían alteraciones en el gen de la cadena gamma compartida por varios receptores de citocinas, IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 e IL-15. Este hallazgo explica cómo una mutación sencilla puede afectar a múltiples tipos celulares cuya fisiología depende de algunos de los receptores afectados. Cuando los receptores activadores se unen a su diana, se genera una señal destructora. Esta señal es anulada si se produce de forma simultánea otra señal inhibidora mediante el reconocimiento de las moléculas de clase 1 en la superficie de la célula. Todas las células nucleadas expresan normalmente moléculas de clase 1 en su superficie y la pérdida de esta expresión se produce como consecuencia de la infección o de la transformación maligna. Así, las células que pierden la expresión de moléculas de clase 1 son, de alguna forma,
reconocidas como células anormales y no desencadenan una señal inhibitoria por los receptores inhibidores, permitiendo su destrucción por las células NK mediante la inserción en la membrana celular de una molécula formadora de poros, la perforina, y la entrada en la célula de granzimas citotóxicas que inducen la muerte programada. Dentro de los fenómenos de tolerancia central de los linfocitos T, destacan los procesos de selección negativa y positiva mediante los cuales son eliminados los linfocitos T que no son capaces de reconocer moléculas HLA y los que reconocen con demasiada avidez las moléculas propias. El conjunto de los fenómenos de tolerancia durante el desarrollo de los linfocitos, tolerancia central, como los que se producen a nivel periférico, órganos linfoides secundarios, van dirigidos a eliminar el reconocimiento de lo propio y lograr, por lo tanto, la autotolerancia. Dentro de la clínica de las inmunodeficiencias hay que mencionar que son frecuentes la aparición de procesos neoplásicos. De hecho, ser inmunodeficiente es un factor de riesgo para sufrir neoplasias. De entre ellas, la más frecuente es el linfoma no Hodgkin. En pacientes inmunodeprimidos secundarios al tratamiento con ciclosporina, la neoplasia más frecuente es el carcinoma de piel tipo escamoso. Los linfocitos T citotóxicos pueden ejercer esta función desde dos vías. La vía de FAS/FASL, CD95/CD95L, que pone en marcha los mecanismos de apoptosis o muerte celular programada en la célula diana. La vía de las perforinas, que conducen a la formación de poros en la membrana de la célula diana y a la activación intracelular de unas proteínas denominadas caspasas, que conduce finalmente a la apoptosis. El bazo, junto con los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a las mucosas, TLAM, o en inglés MALT, constituyen los llamados órganos linfoides secundarios. Su función principal, desde el punto de vista inmunológico, es ser el lugar donde las células presentadoras de antígeno, APCS, presentan antígenos a los linfocitos, tanto T como B, vírgenes, provenientes de los órganos linfoides primarios. Los principales órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos es donde se diferencian y maduran los linfocitos. En el timo se realiza el desarrollo de los linfocitos T, llamados T de timo, y en la médula ósea principalmente los B. Durante el desarrollo tiene también función de órgano linfoide primario el saco vitelino, el bazo y el hígado. El concepto de inmunodeficiencia no implica solo una carencia en algún componente del sistema inmune, sino que es un concepto más amplio en el que se incluye cualquier disregulación o descoordinación del mismo. El conjunto de las inmunodeficiencias se pueden clasificar en primarias o secundarias en función de que el defecto radique en algún componente del sistema inmune, siendo estas las primarias, o si son producidas por algún factor externo a él, las secundarias, siendo los más frecuentes los fármacos derivados de los corticoides, la diabetes mellitus y las enfermedades que cursan con inflamación crónica, lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. El tipo de respuesta TH que es capaz de generarse ante una infección determina el curso clínico de la misma. El ejemplo más clásico y que debemos conocer es el de la respuesta frente a la Mycobacterium leprae. Respuesta TH2, mayoritariamente IL4, produce lepra lepromatosa con títulos elevados de anticuerpos específicos, respuesta celular débil, proliferación bacteriana descontrolada en los macrófagos, lesiones destructivas en la piel. La respuesta TH1 de IFN gamma da lugar a la forma de lepra tuberculoide, intensa respuesta celular, niveles bajos de anticuerpos, granulomas alrededor de los nervios, menor número de bacterias, neuropatía periférica, menos destrucción tisular. Defecto primario: proteína tirosina quinasa de Bruton, necesaria para la expansión de las células pre-B y su maduración en células que expresan inmunoglobulinas de superficie. Carecen de células B productoras de anticuerpos. Hipogammaglobulinemia severa, de los 5 isotipos de inmunoglobulinas.
Son muy susceptibles a infecciones recurrentes por bacterias piógenas. Las bacterias piógenas son aquellas que generan pus y son defendidas por la inmunidad humoral. Presentan artritis sépticas provocadas por ureaplasma, urealyticum y virus como ecovirus, coxsackie y adenovirus. No presentan incidencia aumentada de infecciones crónicas por hongos a menos que presenten una neutropenia asociada. Infecciones víricas a excepción de los enterovirus y los virus de la hepatitis. También denominada hipogammaglobulinemia adquirida porque en su génesis intervienen factores ambientales y genéticos. Los tratamientos con sales de oro o hidantoína y la infección por algunos virus pueden contribuir a su aparición en individuos con un fondo genético permisivo. La ICDV incluye un grupo heterogéneo de inmunodeficiencias con mecanismos variados, pero cuyo efecto común es la incapacidad de las células B para producir anticuerpos. El número de células B en sangre suele ser normal. Las células B coexpresan en su superficie IgM e IgC o IgM e IgA, pero no son capaces de madurar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. En parte de los pacientes existen alteraciones funcionales de las células T, disminución de respuesta proliferativa a mitógenos y de la producción de citocinas. Sufren infecciones bacterianas frecuentes que les llevan a la insuficiencia respiratoria. También sufren incidencia aumentada de tumores. Durante el desarrollo embrionario se produce la formación de los linfocitos en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. De forma paralela a su formación, se realizan además los denominados fenómenos de tolerancia, por los que los linfocitos autorreactivos son eliminados, es decir, su finalidad es evitar que el sistema inmune reconozca antígenos humanos normales y desencadene una respuesta frente a ellos, lo cual generaría las conocidas como enfermedades autoinmunes. Cuando se producen fallos a nivel de estos fenómenos de tolerancia, aparece la autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son de etiología multifactorial, interviniendo en ellas factores genéticos y ambientales. Antígeno, sustancia que es objeto de una respuesta frente a él para neutralizarle. Antes de desarrollarse la respuesta, han debido ser reconocidos por el sistema inmune. Inmunogenicidad. Tipos: proteínas y glucoproteínas, inmensa mayoría. Polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, determinantes antigénicos o epitopos. Es la parte concreta del antígeno que es reconocida por las células del sistema inmune específico. 8 a 15 aminoácidos. Pueden ser lineales, conformacionales. Es la IDP más frecuente y se caracteriza por la ausencia casi total de IgA. Afecta por igual a ambos sexos. No se conoce la causa. Parece que existe un bloqueo en la diferenciación terminal de los linfocitos B y en el cambio de clase a IgA. Se han descrito deficiencias de IgA secundarias a tratamiento con fármacos como sulfasalacina, penicilamina y sales de oro. Si se retiran, se normalizan los niveles de IgA. Suele ser asintomática, aunque presentan una incidencia ligeramente aumentada de infecciones de epitelios mucosos, respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, neoplasias, patologías autoinmunes y por hipersensibilidad, diabetes y enfermedad celíaca. Muchos pacientes tienen en la sangre IgG anti-IgA, 44% pacientes. También puede haber IgE anti-IgA. Por ello está contraindicada la administración intravenosa de productos sanguíneos que contengan IgA, como la gamma globulina. El TNF-alfa de los macrófagos produce efectos protectores a nivel local, coagulando la sangre de los vasos para evitar la diseminación de la infección. Si los niveles son muy altos o si se produce sistémicamente, puede producir daños en todo el árbol vascular. La coagulación intravascular diseminada.